Bueno, estábamos hablando del feudalismo y se cortó la filmación, así que la continuamos por acá. Les iba diciendo, para tener en cuenta, que eh, en, durante el desarrollo del sistema feudal no tenemos un sistema educativo, lo que tenemos es a la gente que enseña y gente que aprende lo necesario para mantener el poder en el sistema feudal o para disputárselo. Así que tenemos de nuevo tres grandes grupos educativos, tres grandes grupos con alguna relación o no con la educación. Tenemos un grupo que sostiene el poder, ya hablamos en el video de cómo era la estructura de producción y organización del feudalismo, así que lo que hay que hacer ahora es educar al hombre feudal, lo van a ver más desarrollado en Aníbal Ponce, pero lo que van a encontrar es la idea de que se educa, se enseña, se promueve al monje y al caballero, eh, a los conocimientos relacionados con el poder de la Iglesia Católica y a los conocimientos relacionados con la formación del caballero. Así que habrá quienes aprenden de nuevo las artes guerreras y las artes de gobernar, y quienes aprenden todo lo relacionado con el predominante poder de la eh, de la Iglesia en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y todo lo que tenga que ver con el derecho divino. Paralelamente tenemos un desarrollo importante para destacar en las artes que después se va a ver cuestionado. El desarrollo en las artes tiene que ver con representar todo lo que sea divino. Son artes etéreas, son artes eh, relacionadas con eh, relacionadas con eh, el desarrollo de lo religioso, de todos los aspectos religiosos, pero básicamente, como les decía, del catolicismo. Nuevamente, la idea de todo sistema lleva en sí el germen de su propia destrucción, y entonces tenemos que de a poco hay una clase social ascendente que se va ubicando en las ciudades, toma el nombre del francés Burgos, y en los burgos la burguesía empieza a desarrollarse como clase social que va tomando conocimiento de sus propias ideas y necesidades. Las va a enfrentar así el poder omnímodo de la eh, el poder omnímodo de la Iglesia Católica aliada al imperio, y junto con ello eh, va a disputar el poder de la aristocracia gobernante aliada a la monarquía absoluta. Ese es más o menos un proceso que se desarrolla y que se desarrolla durante todo el periodo del feudalismo, también conocido como baja, media y alta edad media, y que tiene que ver con esto. ¿Cuál es el germen de esta destrucción? Los propios elementos de la propia eh, del propio desarrollo del poder. Desde el lugar de la Iglesia Católica va a surgir un tal Martín Lutero,
clava sus 95 tesis, dice, entre las cuales las fundamentales tienen que ver con la libre interpretación de las Sagradas Escrituras y en idioma nacional. Eso da origen y se relaciona con un invento importante que es la imprenta. La imprenta en Alemania no surge por casualidad, está en relación con esto. Están en relación la posibilidad de leer, escribir, hablar, tener la Biblia en idioma nacional. Por eso la primera imprenta, la de Gutenberg, hace el primer libro, la Biblia, en alemán. Y además la negativa a pagarle el diezmo a la Iglesia implica el surgimiento entonces de un movimiento interno de la Iglesia, que es la Reforma protestante, es uno de los lugares que ahora da el poder. Al mismo tiempo, la burguesía va tomando su propio poder económico, construyen palacios propios, navegan y comercian, viajan, van al oriente, van a buscar hacia todos lados, van a buscar nuevas riquezas, junto con el comercio, junto con el desarrollo de conocimientos que tengan que ver con el arte de la guerra, surgen así, y con el arte en general, así que surgen un personaje característico de la época, especialmente en el Renacimiento, que son los mecenas. Los mecenas son señores burgueses con poderío económico mayor o menor, pero señores burgueses que muchas veces compran títulos nobiliarios y que tienen en sus palacios gente a la que le pagan para que haga cosas para ellos. Un mecenas le paga a un artista para que pinte cuadros, para que haga estatuas, para que desarrolle artes para este mecenas, y le paga a alguno que investiga, que inventa, para que haga inventos para ellos. Y que esos inventos les sirvan a los efectos de desarrollar su propio poderío. El más conocido de todas estas personas que protegidas por un mecenas es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, para su señor Ludovico, escribe un libro de cocina para explicar cómo se organiza la cocina en esos tiempos. Leonardo da Vinci desarrolla obras de arte, la más conocida es la Gioconda. Leonardo da Vinci empieza a hacer escenografías para el teatro adentro del palacio y desarrolla inventos. Son muy conocidos algunos de ellos. El paracaídas, va a inventar el tanque de guerra, el submarino, la primera idea de avión, y desarrolla algo que le sirve a su señor Ludovico para no tener que pagarle el diezmo al Papa. Inventa la ametralladora, un tambor con una cantidad importante de fusiles, de mosquetes, en realidad 40, 50, que al girar ese tambor donde están puestos los mosquetes, los va disparando de a uno. Eso le permite enfrentar a los pequeños ejércitos del Papa que venían a cobrar el diezmo. Así que el arte renacentista significa una vuelta al helenismo, no porque
sea más lindo pintarlo, sino porque significaba romper con la idea de un arte religioso, volviendo al cuerpo humano, volviendo al helenismo significaba volver a las ideas de las pinturas y las estatuas de la Grecia apolínea. Así que este proceso va haciendo que junto con el de la Reforma, que se vaya horadando el poder de la Iglesia y de la monarquía, de manera que poco a poco va creciendo el poder de la burguesía, que se va organizando como clase en sí, clase que conoce sus propios intereses y lucha a favor de sus propios intereses para derrocar a la monarquía absoluta. Este proceso es un proceso que en Europa desemboca en la Revolución Francesa como un punto señalado por la historiografía liberal como el punto que transformaría el mundo, ¿no? La historiografía positivista. Esa revolución sería la que transformaría el mundo. En realidad venía todo este proceso que acabo de sintetizar muy rápido y que ustedes verán más detalladamente cuando vean Mundial todos los siglos 17, 18, 19 y puedan ir viendo estos procesos más detalladamente. O cuando los desarrollen en parte de historia de la filosofía. Así que ocurre esto. Sin embargo, aun si lo miráramos desde el punto de vista positivista, hay un hecho anterior a la Revolución Francesa, que es en 1789. Hay un hecho que ocurre 13 años antes y que nos permitiría pensar de otra manera, y es decir, en 1776 las 13 colonias del norte de América producen su revolución y se liberan de ser colonia inglesa. Uno puede mirarlo como un hecho político nada más, que transformó, pero bueno, ¿qué transformó? Transformó que todas las colonias de América pudieran empezar a mirarse con la idea de, bueno, ahora si hay una allá, podemos dejar de ser colonias las demás. Es un hecho trascendente. En 1776 esto, en 1807 la revolución haitiana, en 1809 la revolución en La Paz, si no me equivoco, sí, en Cochabamba, en realidad, el levantamiento, ya había habido levantamientos indígenas importantes, los de Tupac Amaru y Tupac Katari. Tupac Katari fue el que dijo, pero una frase que después se hizo famosa, fue el que cuando lo mataron dijo volveréis a ser millones. Así que hay muchas cosas que van ocurriendo que nos hacen pensar que paralelamente a esta historia europea va ocurriendo algo distinto en América. Y este algo distinto en América lo vamos a trabajar en las clases que vienen. Sin embargo, es importante destacar que estas 13 colonias son las que se liberan de los 50 estados que quedan, que forman parte de Estados Unidos de América. Solo Alaska fue comprada al zarismo ruso y Haití se anexó como parte del territorio
y como parte de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica. El resto fue anexado por invasiones y guerras, de tal manera que en todos sus años de existencia Estados Unidos solo tuvo 17 años sin guerra. Para pensarlo. Volviendo a la historia europea de la que estamos hablando, eh, el proceso que llevó a la destrucción de la monarquía absoluta y a la caída de toda la estructura que tiene que ver con el feudalismo, no tuvo que ver con el descubrimiento de América en directo. Sin embargo, el descubrimiento de América empieza a transformar la situación, porque las riquezas que se traen de América, esas que nos deben, ¿no? Nos deben miles de millones de dólares, porque lo que nos deben es miles de millones de toneladas y toneladas de oro y plata que se llevaron de acá. En todo ese proceso, la clase social burguesía ascendente va teniendo sus escuelas, va teniendo sus lugares de formación. Así que cuando lean Aníbal Ponce, revisen por favor y traten de ubicar nuevamente la pregunta que les hago, que es, en todo este proceso, desde de desarrollo en el que va cayendo el feudalismo, ¿cuáles son los grupos sociales que detentan el poder y cómo se los educa? ¿Cuáles son los grupos sociales que disputan el poder y cómo consiguen educación? ¿Y cuáles son los grupos sociales ignorados? La misma pregunta va a venir para después, porque en el siglo XIX, y pego un salto, pero tiene que ver con el desarrollo que nos interesa revisar, en el siglo XIX ocurren dos procesos que tienen mucho que ver con el desarrollo de los inventos. Ya lo hablamos en clases anteriores. Esos dos procesos son la primera y la segunda revolución industrial. La primera y la segunda revolución industrial, una centrada en el manejo de la energía del carbón, el invento de la máquina de vapor y el invento del telar mecánico, que transforman la manera de producir fundamentalmente telas, por eso el telar mecánico, y entonces aparecen los procesos de creación de fábricas, la concentración en las ciudades, juntando en grandes galpones telares mecánicos impulsados por la energía a vapor, y además aparecen las comunicaciones en velocidad, porque aparece el tren y aparece el barco a vapor, y eso cambia los procesos de comunicación. Y junto con esto, entonces tenemos la segunda revolución industrial dentro del siglo XIX. Cambia la energía, las energías son dos, las energías que empiezan a transformar la producción son el petróleo y la electricidad. Entonces, con el petróleo, con la electricidad, se aceleran todos los procesos de producción. Ya tenemos inventado el auto. Un señor Ford ya en Estados Unidos va hacia fin del siglo XIX, principio del XX, va a inventar lo que se llama la cadena de producción, con lo cual se aceleran más todavía los procesos de producción, y por lo tanto se va, durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX, se van produciendo procesos de acumulación
que van transformando de acumulación de mercaderías monetarias, de robo de minerales importantes en América para trasladar a Europa. En el siglo XIX las potencias europeas, Portugal, España, Alemania, Inglaterra y Francia, se reparten África, y ahí tenemos otras riquezas minerales enormes, especialmente los diamantes en el sur de África. Y entonces desarrollan otro comercio que es la esclavitud, el apresar de nuevo negros y convertirlos en esclavos, así que aparece nuevamente en América el trabajo esclavo, sobre todo en el norte de América. Así que tenemos varios desarrollos de diferente tipo que van dando origen al capitalismo y entonces se va transformando cada vez más aceleradamente lo que antes era el sistema de producción feudal. Por lo tanto, vamos a tener varias necesidades. Dada la caída de la monarquía absoluta y la idea de que se hace la necesidad de marcar territorios, saber cuál territorio pertenece a cuál, se empiezan a marcar con claridad fronteras, sobre todo en Europa, pero también en América. Las Provincias Unidas del Río de la Plata son un ejemplo. Primero era todo el virreinato del Río de la Plata, después se divide y cuando nos liberamos van a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero estas Provincias Unidas del Río de la Plata no tienen al Alto Perú y no tienen el Paraguay. El Imperio de Brasil sigue estando en manos de Portugal, como parte del reparto de América hecho con el Tratado de Tordesillas de América del Sur. Son todos procesos que van reorganizando el mundo, de manera que mientras en América los países se van liberando y hay que demarcar sus territorios, en Europa ya se van demarcando claramente cuál territorio pertenece a qué país y se empiezan a organizar con el modelo napoleónico primero, aunque hay un modelo germánico también, se empiezan a organizar los países y lo van a ir viendo más detalladamente, pero en el siglo XIX lo que se forman son los estados nacionales. Todos los estados nacionales, sea como repúblicas o sea como monarquías republicanas, tienen su constitución, o sea que tienen un tratado de cuáles son las leyes que los organizan y los gobiernan, y tienen su territorio marcado. Ahora bien, para tener su territorio marcado y sus estados nacionales hace falta algo más que es muy importante, y es encontrar cuál es la identidad. ¿Cuál es la identidad de esos estados nacionales? Por lo tanto, lo que se hace es empezar a formar durante todo el siglo XIX, especialmente después de la segunda mitad del siglo XIX, los sistemas educativos. Sarmiento no es una casualidad, no es el gran fundador de escuelas. Se forman los sistemas educativos en todo el mundo. Él es uno más de los que lo está haciendo, con una gran potencia y con un gran dinamismo político personal, pero es uno más de los que lo está haciendo. Y los sistemas educativos nacionales se forman con dos misiones. Una es construir la identidad nacional, estos que somos nosotros. En especial hacia el fin del siglo XIX, la generación del 80 en Argentina, se forman los sistemas educativos nacionales, se forma el sistema educativo nacional pensando
en cómo construimos nuestra identidad nacional si es que estamos trayendo tanta cantidad de extranjeros, siguiendo la doctrina escrita por Sarmiento, pero de toda la aristocracia argentina, que es la de que el indio y el gaucho no sirven, son una vergüenza, no saben trabajar, traigamos extranjeros. Lo desarrolla muy claramente Sarmiento en Facundo, Civilización y Barbarie. Y entonces ahí tenemos una misión: crear identidad nacional, enseñarle a todos quiénes somos, quiénes son los próceres identitarios nuestros, cuáles son los himnos que vamos a cantar que nos identifican. Esa es una de las misiones con las que se funda el sistema educativo argentino y todos los sistemas educativos en el mundo. La otra está en relación con el desarrollo del capitalismo y el lugar que se le asigna a cada país en el reparto mundial de tareas y riquezas. Como en principio, por la teoría del liberalismo, nuestro país está asignado al desarrollo agroexportador, y en realidad desde antes de la Revolución de Mayo tenemos dos grandes grupos de burguesía disputando entre sí qué tipo de país vamos a ser, si un país agroexportador, productor de materias primas, o si un país que además tenga su propio desarrollo fabril independiente. En cualquiera de los dos casos, el sistema educativo tiene una misión asignada más, que es la misma que se asigna en Europa, que es la que se asigna en Estados Unidos, hablando de las clases populares que van a la escuela. Y esa misión es formar claramente mano de obra que pueda insertarse en el nuevo sistema productivo, el de la organización fabril, el del capitalismo, saber leer las instrucciones para manejar una máquina, saber hacer cuentas para poder organizar la producción y dirigirla. Esa es una parte del sistema educativo. La otra, que pasa por las universidades en el momento fundacional del sistema educativo, está muy claramente relatada en un libro de Miguel Cané, Juvenilia, cuando habla de la historia del Nacional Buenos Aires, pero acá tenemos Nacional Buenos Aires, Carlos Pellegrini, Otto Kraus, formando la clase dirigente, la clase que va a estar en el gobierno, la clase que va a dirigir, porque hay que recordar, como cierre de esta clase de hoy, hay que recordar que nosotros no tenemos voto secreto y obligatorio hasta 1916. La Constitución argentina es en 1853. Desde ese momento toda votación se hace a mano alzada, votan solo los hombres, a mano alzada en las puertas de los locales de votación, y por lo tanto el voto se disputa a punta de cuchillo. Y cualquiera que va tiene que decidir a quién vota levantando la mano y enfrentándose a las disputas territoriales de todos los caudillos de la zona. Esa era la forma en que se votaba hasta 1916. Y a partir de 1916 votan solo los hombres. El derecho a voto, una película muy interesante en Inglaterra, Las sufragistas, empieza a contar la lucha por el voto femenino, que también existe acá, toda esta lucha, pero que recién aparece en 1952. Recién las mujeres votan por primera vez en 1952. Y la ley de paridad de géneros en la constitución de las listas y de las cámaras es de este siglo XXI. Vamos para ir revisando cómo se fue construyendo nuestro sistema, pero volviendo al cierre anterior,
el sistema educativo argentino tiene un momento fundacional en el periodo de construcción nacional y muy especialmente en la década del 80 del siglo XIX, 1880-1890, se construye el sistema educativo, se crea una ley por primera vez, una ley nacional. Así que insisto en que no es una casualidad, se estaba desarrollando en todo el mundo y con esta misión. Disputamos continuamente durante el principio del sistema educativo si, igual que en la disputa de la burguesía, el sistema educativo va a ser para construir un país agroindustrial, agroexportador o un país agroindustrial con industria propia. Esta es la disputa y en este lugar se debate el sistema educativo en su momento fundacional, teniendo en cuenta que solo tenemos escuela primaria, algunas escuelas secundarias, fundamentalmente la que les dije, que la ley 1420 de 1884 solo decreta la obligatoriedad de la escuela primaria. La secundaria tiene obligatoriedad recién en el año 2006 en nuestro país. O sea que esa ley, la 1420, con otras leyes que se le fueron adjuntando, predominó en nuestro país más de 100 años. Y las universidades como lugar donde se forma la clase dirigente. ¿Qué escuela secundaria tenemos? Tenemos una escuela secundaria no obligatoria en el Nacional Buenos Aires, en la Escuela Nacional en Córdoba, en las ciudades donde siguen su modelo, y tenemos una escuela técnica con el modelo de Otto Kraus y una escuela comercial con el modelo de Carlos Pellegrini. Esas son las escuelas secundarias que tenemos, a las que acceden aquellos a los cuales se les puedan mantener los estudios porque no es obligatoria. Y tenemos una escuela secundaria más, que es la escuela normal, de la cual hablaremos cuando hablemos de América, de la educación latinoamericana, y tenemos una escuela normal que es escuela secundaria donde se forman maestros y maestras que a los 17, 18 años egresan y pueden trabajar. Fundamentalmente maestras. Fundamentalmente. Hasta acá llegamos hoy. Luego, con los videos que les envío, retomamos educación latinoamericana para trabajar justamente las diferencias con este proceso que acabamos de ver en Europa, porque hasta acá hablamos del momento fundacional del sistema educativo argentino como copia de lo que ocurría en Europa y como copia de lo que ocurría en Estados Unidos. Sin embargo, acá en toda América y en Argentina han pasado otros procesos que tenemos que revisar. Vean los videos, si pueden, se organizan por curso para repartírselos y recuerden que la próxima clase se construye a partir de los videos que hayan visto ustedes. Yo coordino, yo pregunto, yo organizo el intercambio y ustedes traen la información, así que la clase que viene es una clase de construcción colectiva. Nos vemos con lengua y literatura, nos vemos el 27 de junio y con historia y filosofía nos vemos el 23 de junio. Que tengan un buen desarrollo en estas 2 semanas que vienen. Nos vemos. Hasta luego.